Gracias. ¿A quién invitaste para que abriera el show de mi hija? A la muchacha esta, la gordita. La hija de su amigo Pedro Rivera. Pero ¿cómo se te ocurre que esa mujer pueda abrir el show de mi hija? No sabe cantar, está fea y está gorda. Pero ya bajó unos kilos ahorita. Sí, claro, pero a la rodilla, güey. No, quiero que la vea. Véala, patrón. No voy a ver a nadie. Qué bárbaro eres. Ya ni la friegas, de veras. Pero es buena cantante, ya está, güey. No sabe cantar, entiéndelo. Pedro Rivera es mi amigo y un gran empresario musical. Pero no debiste contratar a su hija para que abriera el show. ¿En qué fregado estás pensando? Bueno, yo sé, patrón, que la gordita esa, bueno, pues no se va a ver bien en un escenario. Pero está vendiendo discos, está cantando más bonito. Debería escucharlo un rato, patrón, de veras. Yo soy el responsable de que todos los carnavales de Ensenada sean los mejores de la República. Yo no me puedo arriesgar con una novata. Está en juego mi nombre y el de mi hija. Ella está aquí porque es una gran cantante. Sí, ella es muy buena cantante, yo no le discuto eso. Y bueno, pues le pido una disculpa también por no haberlo consultado para contratar a la gorda esa. Pero ¿qué puedo hacer? Dígame, patrón, a lo mejor lo puedo corregir todavía. No, hombre, ya es demasiado tarde. Me hubieras dicho ayer y contrato a otra. Yo nada más quiero ver la cara del público cuando se sube esa marrana arriba. ¿De qué te ríes, baboso? Ahora sí nos van a lanzar jitomates. Pues sí, papá. Este carnaval está mejor que un partizón en Garibaldi, ¿eh? Fíjese que la verdad, pues está bien organizado y la gente aquí nos ha tratado de maravilla. Y es más, aquí no le cabe ni un alma, pa. Mijo, Ensenada es una plaza bien importante para la música regional mexicana. Es el lugar ideal para el lanzamiento de tu hermana, ¿sabes? Tiene que estar muy bien, tiene que lucirse, dile. Ay, mira, pa, por eso no se preocupe usted, ¿eh? Estoy bien segurito que cuando mi hermana se suba al escenario, le va a demostrar a todos lo que somos los Rivera, ¿que no? Y mire, y aunque nada más haya venido pues para abrir el show, estoy seguro que les va a dejar con ganas de más. Yo estoy seguro que los van a invitar para que se queden mañana también. Convence a tu hermana para que se quede, ¿eh? Dile que yo pago el hotel. Por supuesto que sí, apa, sí, señor. Cuente con ello. Y bueno, pa, ya me tengo que ir ahorita, se me está acabando el tiempo del teléfono. Yo le llamo, ¿ok? Órale, lo quiero. No voy a cantar. No, hombre, ya es demasiado tarde. Me hubieras dicho ayer y contrato a otra. Yo nada más quiero ver la cara del público cuando se sube esa marrana arriba. Ahora sí nos van a lanzar jitomates. No hay que ser un experto, pues para darse cuenta que quién va a pagar por ir a ver una marrana como tú. ¿Quién? Si le gustas a la gente en Ensenada, se nos van a abrir un montón de puertas. Todo el mundo va a querer escuchar a Jenny Rivera. Pero si no les gustas, a lo mejor ya no tenemos otra chance. Así que canta con el corazón, mija. Desde el fondo de tu alma. Demuestra a todo el mundo cómo cantan los Rivera. Confía en mí. No lo voy a decepcionar. ¿Tú cómo estás? Un poquito. Ahí está. Perfecta, ya estamos casi listas. Qué padre. ¿Qué hola, ma? ¿Cómo andamos, ma? ¿Qué hola, mijo? ¿Qué hola, pa? ¿Cómo andamos? Qué bueno que llegaste, mijo. Mira, estoy preparando el material para el nuevo disco de tu hermana. Estoy seguro que el Festival de Ensenada va a ser su lanzamiento definitivo. Con eso le van a abrir las puertas en México. Pero quiero que le busques unos temas bien perrones. Los mejores que encuentres para que tenga opciones. ¿Sí me entiendes, no? Pedro, ¿Qué? nuestra hija nomás está invitada a abrir ese show. No lances las campanas al viento todavía. No, pa, pues aquí hay unos temas muy buenos, ¿eh? Yo sé que Jenny va a saber escoger.
Pero lo importante es el despegue de ella. Y eso viene con las presentaciones y la constancia. Ya sé, mijo. Lo que pasa, Rosita Amelia, es que Jenny inició su carrera con el pie derecho. Yo por eso me estoy dedicando completamente a ella, pero lo malo es que no quiere dejar su trabajo. ¿Cómo quieres que deje el trabajo, Pedro? Por favor, si eso es lo que le está dando de comer a ella y a sus hijos. Agradece que te está dando el gusto de hacer la música, pero no le exijas tanto. Yo no estoy exigiendo nada, Rosita. La vida solita la está poniendo ahí en su lugar por el talento que tiene. Tu hija es una guerrera y lo está demostrando. Oye, Jane, ¿Qué onda? ¿cómo te habías metido, eh? Nada, estaba arreglando un asustito con el gerente. No está nada contento con mi visita. Espérate. Señor Jiménez, Ándale, ¿ese mero? ¿me la agradeció? Así que no apale y grabar el disco a su hija. Ah, pues imagínate cómo estoy yo. Tú sabes todo lo que le invertí para venir para acá. Mis zapatos, mi vestuario y toda la gas que gastamos para acá. Sabes que ahorita mismo voy a hablar con él. Juan, ¿a dónde vas? No vamos a hacer un escándalo. Esto le puede perjudicar a mi papá. Sí, pero pues no nos podemos quedar aquí. Que se busquen a alguien que les aguante sus fregaderas, ¿no? Pues sí, eso pensé, en irnos. ¿Pero tú crees que le voy a dar el gusto? Mejor me voy a trepar a ese escenario. Y sí, gordita, marrana, así como me dijeron. Pero les voy a mostrar que tengo un de talento. No, pues eso yo lo sé, Che, pero ¿no puedes dejar que te humillen así? No, tú tranquilo. Me voy a trepar ahí y le voy a dejar bien calientito el escenario a la hija de Jiménez y a ver si lo pueden mantener. Porque van a conocer quién es Jenny Rivera. ¿Ah? Ah, bueno. Ey, espérate. Pues ya que no puedo hacer cambios de opinión, pues párteles la mano en el escenario, ¿eh? ¿Estás dudando de mí o qué? ¿Cómo es? Al fin llegas, Jenny. Si quieres ser cantante, no debes llegar tarde. El público solo espera las estrellas. No, mija, no se confunda. Yo llegué desde hace rato. Que usted apenas se haya dado cuenta es muy diferente. El público de Ensenada es muy exigente. Y si no les gustas, te lo van a demostrar. Y vas a tener que aguantar vara. ¿Tú crees que puedas? Pues tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, ¿verdad? Pero pues yo tengo los pantalones bien puestos. Porque me caigo por... pero me levanto por... Jenny Rivera, ¿cómo estás, mija? Qué gusto verte. Me acabo de enterar que te contrataron. Pues qué bueno que se acaba de enterar, ¿no? Así no van a creer que le debe el favorcito a mi papá por ser su cuatacho. No, mija, ¿cómo crees? Te deseo lo mejor en tu presentación. Acuérdate que Ensenada es una plaza muy importante. Entiendo que estés nervioso por tu inexperiencia, ¿no? Usted no se preocupe, porque esta feria va a marcar la diferencia en mi carrera. Ya lo verá. Bienvenidos a los carnavales de Ensenada. Y así damos comienzo a la gran fiesta. Con ustedes la cantante Jenny Rivera. That's me. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,